Hoy hablaremos sobre el conflicto armado en Colombia con nuestro invitado Wilson Martínez Guaca, profesor politólogo de la Universidad Javeriana de Cali. Profesor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto, encantado de estar con ustedes. ¿Sabe quién son las FARC? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues las FARC es un grupo armado en Colombia que pertenece o que tiene una ideología comunista y que plantea pues la posibilidad de un país con un sistema político comunista. Pues la opinión es que es un grupo armado como todos los grupos armados revolucionarios en Latinoamérica que iniciaron con una gran ilusión, con la esperanza de un cambio político para el país, pero que con estas cuestiones de la guerra cayeron en esa lógica de la guerra que es terrible y que acaba todas esas ilusiones, todas esas ideales y que finalmente pues ha caído en toda esta dinámica de la guerra, repito, que es muy difícil y convierte esos ideales en algo diferente. En cuanto a ello, ¿alguna vez usted ha tenido alguna experiencia? ¿Podría contárnosla? Pues sí, tuve la oportunidad de vivir y de hacer periodismo en el departamento del Caquetá y de vivir muy de cerca el conflicto armado en Colombia. Tuve la oportunidad de ser integrante, estar muy cerca de la mesa de concertación y de paz durante el gobierno del doctor Belisario Betancur en 1984, cuando me desempeñaba como periodista en el departamento del Caquetá, y entonces tuve la oportunidad pues, de hablar con muchos de los jefes de las FARC, de tener esos diálogos, esas discusiones con ellos, y pues uno se da cuenta que esa es la gente que soñó un país diferente y que muchas veces por esas circunstancias políticas, por ese acose, por esa ¿cómo se llama? Ese irracionalismo político que hemos tenido en Colombia, pues no le permitieron desarrollar pacíficamente sus ideas y les tocó, a muchos de ellos, les tocó pues irse para el monte, e incluso para evitar que los mataran. ¿Usted podría considerar que el país está mejor con esos grupos armados o sin los grupos armados? Bueno, yo creo que nadie puede decir que un país puede estar mejor con grupos armados. Indudablemente que cuando la política toma el camino de las armas se deforma y llega a esto irracional que hemos llegado en Colombia, porque es que la política precisamente es el debate de las ideas, pero cuando ya se toman esas ideas o se toman las armas para defender las ideas, entonces ya viene un problema diferente y entonces indudablemente nuestro país con todo este problema de los grupos armados de un lado y de otro, es decir, de la derecha o de la izquierda, pues estamos con muchísima dificultad y es a lo que hemos llegado, un país en guerra, un país con gran conflicto, con un gran dolor, con madres que han perdido a sus esposos, a sus hijos, bueno, en fin, con todo lo que es Colombia en la actualidad y que tratamos en este momento de superar. Los partidos políticos en Colombia, como los liberales y conservadores, ¿propiciaron el conflicto armado en Colombia según su punto de vista? Indudablemente que sí, es decir, ha sido esa radicalización de los dos partidos tradicionales, esa ansia de mantenerse en el poder de una clase dominante en Colombia, lo que indudablemente aceleró el que salieran estos grupos armados. Recordemos que precisamente la FARC es el producto de ese proceso que se da después de la violencia entre liberales y conservadores, cuando sale la guerrilla liberal, hace una amnistía, hace un acuerdo con el gobierno, pero son asesinados sistemáticamente sus líderes. Algunos de esos líderes que se quedan en el monte son los que deciden no salir frente a esa situación y entonces forman, consolidan lo que hoy es las FARC. Y la historia nos muestra que si el gobierno liberal y conservador en algún momento hubiera tenido voluntad de diálogo, de resolver realmente la situación con estos grupos, hubiera podido evitarse todos estos 60 años de guerra. De manera que no hay duda que los dos partidos tradicionales tienen gran culpa de lo que le pasa al país, de toda esta proliferación de diferentes grupos armados en Colombia. Y por último, ¿cuál es la diferencia entre los grupos armados iniciales con los de ahora? Pues yo diría que inicialmente había una gran ilusión, como lo he dicho, unos grandes ideales, unos grandes sueños, esos sueños románticos de los revolucionarios de los años 50, 60 y 70, que poco a poco con esta dinámica del capitalismo, del narcotráfico, se fueron convirtiendo en unos grupos que, si bien conservan sus ideales políticos, porque yo creo, soy de los que estoy seguro
que cualquiera de los grupos armados que está en el monte, por decirlo de alguna manera, en Colombia, pues tiene una base de ideales políticos. Lo que pasa es que con este paso del tiempo, con la utilización del narcotráfico, se va deformando esos ideales políticos. De manera que los grupos armados de hoy pues están mucho más, diría yo, racionalizados, en el sentido de que dependen de capitales que tienen que echar mano del narcotráfico para financiarse, etcétera, etcétera. Estamos en un mundo totalmente capitalista, hay todo un mercado de armas clandestino que alimenta a los grupos armados, y a mucha gente que incluso está dentro del gobierno le interesa pues que existan estos grupos armados, de manera que sí hay gran diferencia entre los grupos armados de hoy y los que iniciaron hace 50 o 60 años. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros este día. Bueno, a ustedes muchas gracias, encantado de hablar de este tema, pues porque es un tema de muchísima actualidad en nuestro país, y ahora más cuando estamos hablando del proceso de paz. Y creo, un último mensaje, sobre todo para ustedes, los estudiantes de Cali y de Colombia, es que debemos luchar precisamente por la paz, porque hemos vivido 60, 70, 80 años de guerra en Colombia que ha desmoronado nuestro país. Con esta gran riqueza pues tenemos grandes potenciales, pero que infortunadamente la guerra ha afectado. De manera que la paz es posible en la medida en que todos nos comprometamos con ella, y en la medida que ustedes, los jóvenes, asuman también un compromiso con la historia de Colombia.